Conferencia de hoy, después de un tiempo sin hacer ninguna, como siempre, y ante todo me he de excusar porque la técnica no es lo nuestro y hemos tenido graves problemas con el ordenador. Teníamos toda la información preparada para 3 conferencias aproximadamente y como no estaba extraída de allí, el disco duro se rayó entero, de arriba abajo parece ser, y no hay forma de recuperar esa información. Por tanto, hoy la grabación va a ser totalmente distinta de lo habitual. Vamos directamente con una cámara, una webcam, y además tendremos que ir haciendo unas paraditas para que la grabación también entre lo que aparece en pantalla. Muchas de las noticias que vais a ver sencillamente están sacadas de periódico que yo voy a sujetar en mi mano mostrando a la cámara para que vean un momento dónde está y yo tendré que leer en vez de estar mirando a la pantalla. No nos ha quedado más remedio que hacerlo así, pero es que o saltamos un poco de la tecnología o es que sería imposible seguir haciendo las conferencias ahora. Y hay temas que quiero tratar y no podemos ir posponiendo. Pues bien, vamos a empezar. ¿Os recuerda algo lo del Yemen? Donde tratamos el tema de Daniel capítulo 11, versículos finales, que son nuestros tiempos actuales. Dijimos que el rey del norte, Estados Unidos, junto con ese poder que está también detrás suyo, que es el Vaticano, harían ataque a las tierras del mundo oriental, del Próximo Oriente. Y precisamente el Yemen aparece en esos textos como Etiopía. No es la Etiopía actual. Recordad que alguna vez hemos tenido que aclarar este punto más de una vez. El Yemen actual es la antigua Etiopía bíblica. Y dijimos que Estados Unidos atacaría al Yemen. ¿Sabéis? Ayer mismo recibí un email de una persona que precisamente vio la conferencia del año 2007 y me escribió diciendo: caray, en esa conferencia se habló de que Estados Unidos atacaría al Yemen. Y ahora está pasando. Pues bien, no es porque yo sea profeta, yo sencillamente hago eco de la voz de los profetas que ya escribieron esto, los profetas bíblicos, los profetas de Dios, que no han fallado absolutamente nunca y por supuesto no van a fallar. Pues vamos a relacionar esto con una noticia. Yemen acusa al Awlaki de preparar atentados contra intereses extranjeros y Estados Unidos le responsabiliza de ser el mentor del mayor Hassan, acusado de matar a 13 soldados, etcétera, etcétera. En el Yemen se está acusando a ciertas personas de ciertas organizaciones, tipo Al-Qaeda, que están llevando los problemas a esa nación. Pero claro, mientras, esto no queda así. Estados Unidos está participando de ataques directos al Yemen, aunque poco resuenen las noticias, pero así está siendo. Fijaros en esta noticia, que aquí veis. Os voy a comentar, no sé si recordáis la escena de un atentado fallido que hubo en Times Square. Y fijaros la persona que precisamente se ha declarado culpable, dice: protegeos porque la guerra con los musulmanes no ha hecho más que empezar. Fijaros qué tensión se está librando entre Oriente y Occidente, pero fijaros qué aparece en esta misma noticia. Mientras Estados Unidos no retire sus tropas de Afganistán e Irak, ni cesen los ataques con aviones no tripulados en Somalia, Pakistán y Yemen, y se ataque en suelo musulmán, nosotros atacaremos aquí. Ya veis, se sigue atacando en el Yemen. Recordad que ya lo dijimos en alguna anterior conferencia. Eso ya había empezado. Pues sigue estando. Daniel no se equivocó cuando escribió. Vamos a ver otra noticia vinculada un poco al mundo islámico. ¿Sabéis? Esta noticia que veis aquí enlaza a Gaddafi con Berlusconi, se están dando la mano, y vosotros no sé si lo recordáis, pero el 31 de agosto de 2010 apareció esta noticia y decía, según el líder libio, tiene que ser la religión de Europa. ¿Sabéis cuál? ¿No lo adivináis? Su religión.
el Islam. Y además dijo alguien también del Congreso, aliado de Berlusconi, decía: estas visitas aumentan la distancia entre Italia y sus aliados tradicionales y crean problemas innecesarios con la Santa Sede. Fijaros cómo es como una contraposición entre Santa Sede y el mundo islámico extremista, del cual él parece formar parte, ¿no? Fijaros cómo siempre las tensiones cada vez están tirando y tirando más. Y tarde o temprano ya sabéis que esto va a terminar mal. En este otro artículo, sacado de La Vanguardia, del 26 de septiembre, nos hace un análisis también de separación de religión y cultura por el fundamentalismo. Y hay un apartado que nos dice: Marruecos y Argelia están persiguiendo a los cristianos. Salvo excepciones, son musulmanes convertidos al protestantismo. En España la Iglesia Católica pierde adeptos, pero aumenta el número de conversos al Islam. ¿Veis la cosa como está cambiando? España, tradicionalmente católica, con unos pocos protestantes. Los que había hace muchos años los exterminaron, y hace unos años vuelven a haber protestantes, pero siguen siendo una minoría. Pero ¿quién está creciendo? El Islam. ¿Creéis que esto va a aguantar así y nadie va a hacer nada? Por supuesto que alguien va a hacer algo. Fijaros cómo la situación se va tensando. Y relacionado con todo esto, vamos a pasar las imágenes en la pantalla. ¿Es pot veure? Sí. Aliaca acusa ahora al Vaticano de estar detrás del atentado contra Juan Pablo II. ¿Recordáis este atentado? Que fue en un día 13, curiosamente. Este señor, que fue el acusado de disparar 3 tiros contra el Papa, Juan Pablo II, no llegó a matarlo. Este señor ahora dice todo esto que podéis ver aquí. Es el autor del atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Asegura que ni la CIA norteamericana, ni el KGB soviético, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa de origen polaco. ¿Sabéis que se dijo que había una alianza búlgaro-comunista para ir contra el Papa, y esa fue la excusa que se dio? Él ahora dice que de eso nada, que fue el propio Vaticano el que preparó todo eso. Acá pasó 19 años en la cárcel en Italia antes de ser indultado. Recogí varios artículos, en principio solo tenemos este aquí. Él, fijaros lo que dice: ha culpado al entonces prosecretario de Estado del Vaticano, Agostino Casaroli, de haber sido el cerebro que supuestamente orquestó el asesinato del Papa. Y fijaros, el Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola. El Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola por AK en la mano, un brazo y el abdomen cuando viajaba en un vehículo abierto en la plaza de San Pedro del Vaticano. ¿De dónde creéis que sale ahora el Papa móvil cerrado? Pues precisamente porque, claro, podía pasar esto, ¿no? Definitivamente el gobierno del Vaticano estuvo detrás del intento de asesinato del Papa. El cardenal Agostino Casaroli, el segundo hombre en el Vaticano, decidió esto, declaró Acca refiriéndose al primer ministro del Estado del Vaticano. Según Acca, el cardenal Casaroli dio la orden a través de un agente del Vaticano que identificó como el padre Michel. Hice prácticas para el ataque junto con el padre Michel y otro agente del Vaticano. Me reuní varias veces con él e incluso fuimos a la plaza de San Pedro para planear el atentado, afirmó Acca. El Papa sabía muy bien que el Vaticano estaba detrás del atentado. Agregó ante las cámaras de la televisión pública turca que ni la CIA norteamericana, ni el KGB soviético, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa de origen polaco, aunque aseguró que se creó la pista soviético-búlgara para ayudar a hundir a la Unión Soviética. Subrayó también que durante su encuentro de 22 minutos, significativo, el Papa va a verlo y tarda 22 minutos. Ya sabéis la importancia del número 11 y sus múltiplos para esta gente. En la cárcel en Italia con el Santo Padre en diciembre de 1983, este no le preguntó nada sobre la autoría del atentado, porque según Acca, el jefe de la Iglesia Católica sabía muy bien que el Vaticano estaba detrás de ello. Bueno, ya sabemos que hay lo que hay. Y interesaba además, en otras declaraciones que él comenta, de que era disparar a herir, no a matar. Y estos señores, que parece que están muy diestros con el manejo de armas, lo hicieron muy bien, al menos él. Pues, ¿a qué se debía que se atacara a este señor, a Juan Pablo II, de esta forma,
y no llegase a morir. Porque se utilizó eso para derribar el bloque comunista. Claro, si desde allí se iba contra el Papa, algo se tenía que hacer, porque, claro, el cristianismo estaba en peligro. Y entonces se urdió todo esto para poderse comer el comunismo. Lo que dice este señor no parece ninguna tontería. La verdad es que viendo cómo siempre han manejado la historia, estos señores, no es de extrañar absolutamente para nada. Aquí lo tenemos, el momento en que, cuando recibió los impactos. Y aquí, bueno, hay un poco más referente sobre la noticia. Y ahora vamos a hacer un cambio y diréis, ley dominical. Se ha hablado muchas veces en estas conferencias sobre leyes dominicales, ¿verdad? Pues no quiero que os perdáis la noticia que ha surgido y que acaba de Zenit, precisamente la agencia del Vaticano, Bruselas, martes 19 de octubre de 2010. No hace tanto de esto. La tutela del domingo, la naturaleza específica del domingo en Europa y en la Unión Europea y la defensa del domingo en relación a la defensa de los derechos humanos en Asia, África y en otros lugares donde hay persecución de los cristianos han sido los temas principales de una rueda de prensa celebrada el 13 de octubre en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Os remarco el 13, ya sabéis por qué. No sé si os dais cuenta que aquí aparece también el asunto de la persecución de los cristianos. ¿Sabéis? A mí la mosca la tenía bastante detrás de la oreja cuando iba recibiendo emails y noticias de gente que estaba siendo perseguida, cristianos, en los países islámicos. Y veía cómo el Vaticano empezaba a decir que esto no se podría llegar a tolerar más, que algo se debería hacer. Fijaros cómo ahora esto incluso se usa como una excusa para determinar que el domingo sea día de reposo en Asia, África y otros lugares de persecución de cristianos. Ya no es solo Europa. ¿Sabéis? Las últimas noticias sobre ley dominical que querían sacar eran en Europa. Estas van mucho más allá. La profecía dice que eso va a pasar a nivel mundial. Y ya estáis viendo su cumplimiento, ¿eh? Durante varios años no ha habido ni rastro del carácter específico del domingo en los documentos de la Unión Europea, constató el secretario de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, Piotr Mazurkiewicz. En estos meses se está trabajando en un proyecto de directiva sobre la restauración del registro de 1983 sobre un carácter especial del día de fiesta para los cristianos, informó. Una persona necesita al menos un día de descanso a la semana para recuperarse, por exigencias espirituales y para tener tiempo para estar con la familia, explicó este señor. Fijaros, día de descanso, 1 a la semana, para recuperarse, para exigencias espirituales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si es fiesta podremos ir de juerga? Eso de espiritual tiene poco. ¿A qué se estarán refiriendo estos señores? ¿Para qué va a servir el domingo? No, a mí nadie me hará ir a misa, ni a mí nadie me hará. A mí nadie me hará, ya veremos lo que nadie hará. Y para tener tiempo para estar con la familia. Ah, caray, la familia. La familia clave para el encuentro dominical. Acordaros de lo que ahora os estoy diciendo, familia unido a domingo, porque cuando hablemos de la visita del Papa a España, concretamente, sobre todo en la inauguración como basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, cómo hasta la simbología de ese edificio tiene mucho que ver con la familia, pero ¿sabéis con qué más? Con el domingo. Por esos motivos es muy importante garantizar y proteger el día del domingo como día libre, como están pidiendo asociaciones culturales, movimientos religiosos y sindicatos, continuó. ¿Recordáis la conferencia sobre los sindicatos? ¿Quién estaba detrás? Etcétera, etcétera. Bueno, todos están en el mismo bando y parecen a veces tan contrapuestos, ¿eh? Pero, fijaros, ¿se está diciendo algo del sábado como día de reposo? Nosotros hemos visto en estas conferencias que el sábado es el día de reposo absoluto, es el día para consagrarlo a Dios. Y en cambio,
Aquí no aparece para nada, solo domingo. La profecía de equivocada no tiene nada, ¿eh? Esta iniciativa de los ciudadanos de la Unión Europea es un instrumento importante para el futuro y tiene la naturaleza de la movilización, añadió el secretario de la Comece. Para la realización de esta iniciativa es necesario recoger 1 millón de firmas en 9 países de la Unión Europea. 1 millón de firmas tienen que recoger entre 9 países. ¿Es mucho esto para ellos? En toda Europa, en estos 9 países, ¿no van a conseguir 1 millón de firmas para pedir el domingo como día de reposo? Pues esto ya está en marcha. Yo no sé cuándo terminarán de recogerlas y lo que van a tardar después en tramitar. Pero ya nos podemos ir preparando, porque esto se nos acerca. Y a lo mejor creemos, esto no lo vamos a ver, quizá nuestros nietos, ¿sí? Por su parte, el obispo de Tarnow, Monseñor Kirchhoff, explicó que no se puede imaginar la Europa de hoy sin el domingo como un día para la familia, y que la humanidad debe tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades religiosas. Pues bien, casi nada, ¿verdad? Y hay gente que cuando está pasando todo esto, aún creen que lo que aquí contamos son tonterías. Pues ya nos podemos poner las pilas, porque dentro de poco vamos a vivir cosas tremendas. Yo no sé si vosotros vais a alguna iglesia o oís por los varios lugares que todo esto está pasando en estos momentos. Son noticias que no están saliendo apenas en la opinión pública. Y en cambio, están sucediendo. Todo el escenario se está preparando. Pues estemos atentos a las cosas que suceden, porque si no, nos va a coger por sorpresa. Y después, si no estamos preparados, no vamos a poder resistir. Porque si todo el mundo prácticamente va a poner el domingo como día de reposo, los que digan, no, es que es el sábado, ¿de qué van a ser tildados? Menos guapo, de todo. Y esta portada que tenéis aquí, no sé si lo podéis leer muy bien. ¿Veis quiénes son? Juan Pablo II y ¿quién más? Bill Clinton. Fijaros, no sé si lo veis muy bien, me voy a acercar un momento allí. Vamos a leer bien lo que pone. Es una portada del año 99, 22 de enero, del Nuevo Día. Séptima visita. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le da la bienvenida al Papa Juan Pablo II a su llegada ayer a San Luis, luego de varios días en México. Clinton le confió al pontífice que espera que en su visita, la séptima, encuentre atención ahora a lo que vais a oír, Estados Unidos que se empeña en ser lo que usted nos pidió que fuéramos. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? ¿Quién le pide que haga algo de Estados Unidos? El Papa. Y que se están empeñando en conseguir hacer lo que el Papa les manda. ¿Aún parece que Estados Unidos y el Vaticano estén tan dispersos y tan alejados? Y esto era en Juan Pablo II en el año 99. La faena que está haciendo por detrás el Vaticano es impresionante. Y vamos a ver cosas que realmente no pararán de sorprendernos. Pero antes de pasar a esto, a un pequeño apartado sobre judíos, quisiera leeros unas citas que tiene Ellen White, la profetisa de la que varias veces hemos leído ya muchas cosas aquí, y que, bueno, para mí en absoluto tiene nada de desperdicio. Está sacada de un libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Es una recopilación de escritos suyos. Y os voy a leer alguna cita de aquí. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Vosotros, antes de oír estas conferencias, ¿cuántos sabíais
que el sábado era el día de Dios y que el domingo no. Qué pocos, ¿eh? ¿Por qué? Satanás había conseguido su objetivo. Había borrado de la memoria popular que esto era así. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Casi nada. Vamos a leer otra cita que nos pone: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esto se encuentra en Éxodo 31:13. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo: vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, pero parecen entender cuándo llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Voy a intentar leeros alguna otra. Son muchos los que, aun entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. Hay gente que lo hace muy noblemente, ¿eh? No se dan cuenta de lo que esto va a implicar. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución, está hablando de Estados Unidos también, y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Estas noticias que hemos visto junto a estas citas, recordarlas bien, porque luego volveremos a este mismo libro y veremos precisamente citas que tienen una relación con el movimiento del Tea Party. Vamos a analizar ese movimiento también. ¿Qué hay detrás de todo eso? Quizás alguno de vosotros no sabe qué es ese movimiento de Estados Unidos. Hablaremos en profundidad en estas mismas conferencias. Y espero que sea o en esta o en la que viene. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Hay gente que dice, bueno, ante estas cosas, no pasa nada, vamos haciendo y ya está. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Nosotros hemos de oponernos también a esto. Pero además, hemos de pedir misericordia a Dios para que nos dé unos años para poder seguir trabajando por esto. Porque ahora vosotros podéis decir aún estas cosas. Alguien os va a mirar mal, alguien, si puede, os va a patear. Pero aún podéis decirlo. Pero dentro de muy poco no podremos decir estas cosas. Y el cristianismo auténtico tendrá que surgir aún del modo más triste y lamentable que pueda ser, siendo perseguido. Pero así son las cosas. Estamos haciendo el tonto porque no estamos proclamando lo que hay que proclamar. Y el tiempo se nos está acabando. Pero pidámosle a Dios que aún nos dé esa misericordia de aguantar un poco más, porque tenemos mucho trabajo por hacer aún. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. O sea, ¿qué debemos hacer? Callar, ¿no? Todo lo contrario, ¿verdad? No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ya veis en la fotografía, ¿no? Juan Pablo II con un teórico protestante. Teórico solo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia.
Tenedlo presente, Roma nunca cambia. Y aunque haya hecho Concilio Vaticano II para acercarse a otras denominaciones y que sean solo un pueblo los cristianos, etcétera, etcétera, y se lleve también con todos los que puede, lo hace con un objetivo. Y ese objetivo no es el bueno, aunque aparentemente, uy, mira qué buenos, todos juntitos ahora. Buscan algo más. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. ¿Y ha cambiado el protestantismo o no ha cambiado? ¿Os imagináis, por decir algo, Martín Lutero, el reformador de la Edad Media, Juan Hus, Wycliffe, cualquiera acercándose, dando la mano al Papa y diciéndole estas frases, de hacerlo todo por lo que ellos mandan? Es increíble. Si un reformador levantara la cabeza se desplomaba otra vez solo viendo esto. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Y el movimiento del Tea Party tiene mucho que ver con esto. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Protestantes y hombre de pecado, el papado. Bien, ya os termino de leer una cita más. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. La Edad Media, ¿verdad? Se dice la Edad Oscura. El papado que consiguió un gran auge. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. Nuestros tiempos, todos grandes intelectuales, muy iluminados todos. Pues el papado va a vencer también con esto, no solo con la oscuridad. Bien, vamos a seguir ahora con este apartado sobre los judíos. Esta noticia está sacada del País, 14 de junio de 2010. Todos conocéis a Alberto Ruiz Gallardón, ¿verdad? ¿Presidente de qué? O alcalde de Madrid. Fijaros qué dice en este artículo. Israel de perfil y de frente. Mi amistad con Israel es manifiesta, pero duele comprobar su evolución en los últimos años. Escrito por él. Soy un amigo sincero del pueblo judío y del Estado de Israel. Desde mis responsabilidades como presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital de España, he dado públicas muestras de ese sentimiento, propiciando una aproximación al mundo hebreo intensa y leal. Así, desde 2000, la Asamblea Regional celebra anualmente un acto en recuerdo del Holocausto. Diversos monumentos han sido inaugurados en los últimos años con el nombre de israelíes ilustres. Otros aluden a la herencia judía de Madrid. En 2009 participé en las celebraciones de Hanukkah y Rosh Hashanah, y hace unos meses tuve el honor de pronunciar en Jerusalén la conferencia que acompaña la entrega de los premios de la Fundación Toledano, el Nobel del Universo Sefardí y las relaciones hispano-israelíes. Creo, en fin, que estas credenciales me permiten hablar no solo con algún conocimiento de causa, sino también desde la ausencia de prejuicios. Si bien debo aclarar que esta actitud no responde solo a una convicción personal, obedece también al deber institucional de representar a una sociedad intercultural como la madrileña, que, pese a episodios aislados al calor de los últimos acontecimientos, aprecia la aportación hebraica a nuestra ciudad y a la tradición judeocristiana de la que procedemos. ¿Alguien sabía de la conexión entre Gallardón y el mundo judío? No, ¿verdad? A mí me sorprendió bastante. Yo sabía su vinculación con la masonería. Pero claro, al ver esto ya empiezan a cuadrar bastante más las cosas, ¿no? Ese acercamiento al mundo judío. Ya visteis también, ¿recordáis una noticia que mostramos una vez de alguien que tenía grandes propiedades en Mallorca, que era masón y ¿qué hizo? ¿Lo recordáis? Donaciones con el asunto de Jerusalén. Masonería y mundo judío detrás. Otra noticia nos hablaba aquí, no sé si lo podréis ver muy bien, en La Vanguardia, 31 de agosto, un hombre, un palestino, que estaba haciendo una huelga de hambre para que Israel le deje regresar a Jerusalén. Y el hombre pasaba un frío que no os podéis ni imaginar, en un lugar bastante en medio de la calle, debajo de un árbol, viviendo así.
Y decía el hombre: desde la anexión ilegal y no reconocida de Jerusalén Este por Israel en 1967, los palestinos de ese sector de la ciudad no tienen pasaporte israelí, ni palestino, sino solo un documento que los acredita como habitantes. La ley israelí establece que uno pierde la condición de habitante y por tanto la posibilidad de residir tras 7 años de residencia en el extranjero. Firas no ha vivido 7 años, sino solo desde septiembre del 2007 en Alemania, pero cuando en mayo del 2009 fue a Jerusalén a renovar su documento y solicitar un permiso de residencia para su mujer, se lo denegaron por vivir en Alemania. Solo le renovaron el documento hasta mayo del 2011. Si no reside por lo menos 1 año y medio en Jerusalén, perderá su condición de habitante, le dijeron. Su hija tampoco puede ser registrada. El cálculo es que se quede en Alemania, lo que él no desea. Ese tipo de leyes se confeccionaron para deshacerse de más palestinos, explica el semanario Freitag Atim, Abu Ahmad, un abogado israelí de los palestinos de Jerusalén Este. ¿Por qué os leo esta noticia? ¿Recordáis que las profecías hablaban de que toda Jerusalén será de quién? De los judíos. Y los que no lo sean tendrán que ir saliendo de allí, porque el tiempo de los gentiles allí se va a terminar. Y la profecía se sigue cumpliendo. Ellos están trabajando para esto. Aunque es curioso que esto, escrito tantos años atrás, lo estemos viviendo precisamente en estos momentos. Por algo será. Aquí hay otro artículo que no os voy a leer. El Jerusalén Celestial lucha por sobrevivir. Está sacado también de un periódico llamado Público. Y nos habla de todo lo que está pasando en Jerusalén, incluso de cuestiones arqueológicas. Y hay algo que a mí aún me ha llamado bastante más la atención, este artículo. ¿Qué diréis? ¿Y qué tiene que ver esto ahora? La Vanguardia, 31 de octubre de 2010. Israel celebra los 100 años de la fundación de la primera comuna agrícola en las orillas del río Jordán, un modelo de socialismo puro. El kibutz cumple un siglo, reinventarse o morir. ¿Sabéis lo que es un kibutz? Los judíos, cuando fueron a su tierra, ¿qué hacían? Se congregaban juntitos, haciendo una pequeña manzana de viviendas juntas, por decirlo de algún modo. Lo tenían todo en comunidad, era un socialismo, y lo compartían todo, prácticamente todo. Resulta que en estos lugares se fue formando lo que ha terminado siendo Israel. Estos fueron los primeros colonos que llegaron. Pero fijaros quiénes había precisamente entre las personas que les dio por ir a un kibutz. Lógicamente que van a ser judíos, ¿no? Este artículo pone al final, bueno, no al final, a la mitad. A lo largo de los años, decenas de miles de personas de todo el mundo vivieron unos meses en un kibutz, pagando la estancia con su trabajo, como Bob Dylan, ya sabéis que es judío, Jerry Seinfeld, Leonard Cohen, el cantante, o Felipe González. Felipe González en un kibutz. Ah, claro, socialismo, es socialista. ¿Es por esto? ¿O es porque hay algo detrás del mundo judío? Cuando Felipe González iba a gobernar, fue a ver a alguien en Estados Unidos. Y los señores Rockefeller le fueron mandando las cosas que tendría que ir haciendo. ¿Y los Rockefeller de dónde son? No hace falta entrar mucho en detalles, ¿no? Y nosotros nos ponen un presidente, vale, porque ha subido y ya está. Las personas no suben porque sí, si alguien no los hace subir. Y cuando hay un estamento detrás, sube a las personas que ellos le interesan. Yo no voy a decir ni si lo hizo bien ni lo hizo mal, pero las personas suben por algo. No hace falta cambiar la imagen. Ahora os voy a comentar algo sobre masonería. Veis que está siendo todo un poco ecléctico, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá, antes de entrar en el tema en concreto. Pero es que como hace tanto tiempo que no hemos podido hacer una conferencia, pues me he de desahogar y os he de contar lo que tengo aquí. ¿Qué os voy a sacar en esto? Algo que no deja de ser sorpresivo desde hace un tiempo para acá.
Este artículo que os estoy enseñando es de un pequeño periódico en catalán, l'Hiperbòlic, y habla la masonería, els grans desconeguts, la masonería, los grandes desconocidos. Diréis, bueno, ¿y por qué muestras esto aquí? Pues porque al igual que esto, van saliendo distintos artículos en distintos periódicos que van tratando sobre la masonería ya como algo habitual. O se nombra masones, o se dice algo referente a esto. Hace un tiempo esto no era nada fácil encontrarlo, ahora es algo muy habitual. Bueno, así funcionan las campañas, ¿no? Cuando algo interesa que surja y se hable, pues claro, ¿por dónde va a salir? Por los medios de comunicación. Me llamó la atención también que habla de Casanova el burlador ante su espejo. El de arriba es de un actor, Mastroianni, el de abajo parece ser que era el retrato del señor en cuestión. ¿Sabéis que Casanova es conocido por qué? Mujeriego, un hombre que, vamos, cómo ligaba, ¿eh? Bueno, no sé, si la verdad es que si veis la foto, diréis, ¿cómo ligaba tanto el tío? Bueno, es como si yo empezase a ligar con esta cara, ¿no? Pues, pero bueno, no sé, sería el gusto de las señoras de la época. Casanova fue el primer gran profesional del gustar, y para gustar fue lo que fuere menester: poeta, filósofo, teólogo, tonto no era, ¿eh? Filósofo, teólogo, que dos conceptos, violinista, matemático, novelista, industrial, historiador, así cualquiera liga, ¿no? Pero fijaros ahora qué más: nigromante. ¿Qué es esto? Cosas ocultas. Masón, anda madre, y clérigo. Bueno, espía también, incluso traductor de Homero y Horacio. Bueno, el hombre tenía un currículum tremendo, ¿eh? Pero fijaros como una vez más se habla, ¡pam!, masonería por allí en medio. Es curioso que en este caso, cómo se mezclan todos los conceptos que pueden haber y más, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir viendo otra cosa más que pasa en las noticias. ABC, y aquí que nos aparece Paloma Martínez La Sierra: la masonería ni se mete en política ni es anticlerical. Presidenta en España de la Orden Masónica del Derecho Humano. No os voy a leer todo el artículo, pero bueno, ellos no se meten ni en política, ni en religión, ni en nada, pero están en todas partes, es curioso, ¿eh? Y bueno, ¿por qué os saco esto? ABC, 17 de septiembre de 2010. El degoteo de noticias sobre masonería está siendo muy habitual. Bueno, yo no digo que se tengan que perseguir y matar, por supuesto. Pero fijaros como cuando algo interesa que surja a la opinión pública, se hace tratar. Y ahora fijaros qué internacional que soy. No es mérito mío, por supuesto. Alguien me dio un periódico francés, Le Monde, del 3-4 de octubre de este año. Y diréis, bueno, ¿y qué hay aquí? No sé si en la cámara lo podéis ver. Es un artículo que va sobre el Gran Oriente francés. Y sí, masonería. Y hay una serie de símbolos detrás, un hacha, que es algo que aparece también en el asunto de la Revolución Francesa y en según qué otros sitios, que está en un manojo atado. Todos estos son símbolos de poder que la masonería utiliza también. Y bueno, habla aquí como si nada. Forman estas dos hachas como los dos pilares y arriba, no sé si veis como un triangulito iluminado. ¿Lo veis bien? Ahora sí. Bueno, pues en Francia esto es también habitual. Lo mismo podéis encontrar en otros lugares. ¿Está intentando alguien que la masonería se vea una cosa normal y bien vista? Pues sí, interesa. Y ahora vamos a hablar de extraterrestres. ¡Ay, madre! No habrá ninguno entre vosotros, ¿no? Antes de seguir, os quería leer un texto bíblico relacionado con el tema. Voy a mostraros esto. ¿Os habéis fijado que desde hace un tiempo para acá se habla mucho de extraterrestres? Que si tal gobierno va a desclasificar material,
que si el tal libro habla de esto, que si tal artículo se ha visto un ovni por no sé dónde, y es un continuo, cada vez más. Incluso, hasta hace poco, un señor del clero hizo mucha gracia porque decía que si viene algún marciano, él lo va a bautizar, si quiere el marciano, es curioso. Pero el clero está hablando de todo esto, habla sobre el asunto ovni. Este artículo veréis que tiene una cierta relación con el asunto de extraterrestres, y no sé si antes lo habéis podido ver bien. Habla de exopolítica. ¿Qué es esto de exopolítica? Bueno, es tratar temas que precisamente no son muy tratados y que tienen que ver un poco con estas conexiones que hay detrás de lo que no vemos. El artículo dice, Marte está habitado por humanoides. Claro, cuando uno lee esto parece todo menos serio, ¿no? Pero bueno, puede ser, sí, puede ser. Vamos por partes. Alfred L. Webre, director del Instituto para la Cooperación en el Espacio, ICIS. Tengo 67 años, nací en una base naval de Florida durante la Segunda Guerra Mundial, vivo en Vancouver, doctor en Derecho, juez del Tribunal de Kuala Lumpur sobre crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Dice, vivimos en un universo de origen inteligente. Todos pensamos, anda, debe ser de Dios. Pues no, no va a ser de Dios precisamente. Fijaros qué pone aquí. Webre, autor de Exopolítica, abogado general de la Agencia de Protección Medioambiental de Nueva York y asesor de la Fundación Ford. ¿Sabéis qué es la Fundación Ford? ¿Sabéis quién era Ford? Pues un señor puesto en las sociedades secretas, curiosamente. Ex profesor de Economía en Yale, la Universidad de Yale. ¿Os suena Skull and Bones? La sociedad secreta por antonomasia. Curioso, también estuvo por allí. Y en la Universidad de Texas, delegado en la Convención Demócrata de Texas de 1996 con Clinton y Al Gore. Este señor, bueno, toda la entrevista se puede leer, pero va a ser muy extensa. Solo os voy a remitiros a una parte final. Dice, personalmente, trabajo con el doctor Norman Miranda, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea General de la ONU, para que la ONU represente a la Tierra ante la civilización de Marte. Bueno, no sé. ¿Suena a ciencia ficción o suena a que algo hay? Es curioso que las personas que están tratando estos temas, en Barcelona se hizo una exposición sobre esto, con un pequeño congreso, que vinieron astronautas incluso, etcétera, a hablar sobre estas cuestiones de extraterrestres. Pero lo curioso es que detrás, quien está motivando estas cosas, están siendo gente de la que nosotros ya hemos tratado y que la masonería está puesta detrás. Pero mucha gente no se da cuenta que esto es así, porque ese tema le gusta y ese tema les interesa, les apasiona. Pero hemos de buscar, como siempre, lo que hay detrás, porque si no nos van a colar el gol por la escuadra. Y hay gente que sabe hacerlo muy bien. Me parece que últimamente de lanzadores de faltas hay de muy buenos. Hay otra noticia. Descubierto un planeta candidato a albergar vida. ¿Oísteis esta noticia? El 1 de octubre. Se habló de que se ha descubierto un planeta que lo tiene todo para albergar vida. Curiosamente, cuando esta noticia saltó y todo el mundo, oh, anda, salen otros científicos y dicen, pues nosotros hemos buscado en el lugar donde estos señores dicen exactamente y allí no hay nada. Es puro teatro. Dicen, bueno, quizás es que en esos momentos, se excusaron los otros, solo se puede ver en ciertos momentos, nos están colando goles como quieran. Pero ¿por qué interesa tanto que ahora se hable de extraterrestres también? Sabemos que antes de que venga Jesús, va a venir alguien, es Satanás. Pero antes también van a aparecer ángeles caídos, haciéndose pasar por divinidades paganas. Y sabéis, hay tablillas sumerias y etcétera, donde mucha gente que no está más versada en el tema, por desgracia, se habla de civilizaciones que parece que vienen del exterior, que se ponen en la tierra, que crean a la humanidad, etcétera, etcétera. Y están cayendo en el engaño perfecto de Satanás. Se dice, oh, es que eso es anterior a la Biblia, eso es lo más fidedigno que hay. ¿Sí?
Bueno, algún día trataremos ese tema en profundidad para poder desmentir con claridad todo esto. Pero tened presente que Satanás está preparando su gran engaño. Y la gente va a caer de 4 patas. Y ojalá nosotros no nos dejemos embaucar, porque más de un escogido va a tambalearse. Y cuando digo un escogido, no es escogido por mí, es escogido por Dios para la salvación. Yo quisiera remitiros a un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y versículos 13 y 14. Está hablando de las copas de ira de Dios, ya casi al fin del tiempo, y fijaros qué pone aquí. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿La bestia qué es en profecía? En este caso ya sabemos que se aplica al Vaticano. El falso profeta, el protestantismo apóstata en Estados Unidos. Y el dragón es Satanás. Pero Satanás, también con el dragón, ¿dónde lo encontramos? En las culturas orientales. Fijaros cómo nos está marcando desde 3 zonas prácticamente. ¿Y qué ve que sale de allí? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Un espíritu en forma de rana? Cosa más rara, ¿no? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, cuando Cristo vaya a volver. Cuando alguien describe a ETs, a extraterrestres, ¿cómo los describen? ¿Con qué forma? ¿Verdes? Sí. Y con unos dedos membranosos, como una rana. Sí. Y un poco cabezones. Es curioso, nunca pintan un extraterrestre guapo, ¿no? Cuando los extraterrestres de los que se habla en las Sagradas Escrituras, y Ellen White también describe, son seres perfectos, mucho más que nosotros. O sea, como nosotros antes de pecar, pero aún superiores. Bien, pues, ¿tendrá alguna implicación esto? Quizás este texto no sabíamos encararlo muy bien hasta hace un tiempo, pero la actualidad quizás nos está diciendo más cosas de las que hasta ahora veríamos. Debemos tenerlo presente, pero desde luego algo va a pasar. Y como haya una intervención extraterrestre, la gente va a hacer caso y van a dejarse llevar, todos, gobernantes y pueblo, a lo que les digan, como divinidades. Vienen del espacio. Está de moda. ¿Qué es lo que está de moda también? Voy a deciros algo que a mí me sorprendió, porque cuando uno va a ver los distintos libros, me gusta normalmente ir por las paradas de libros, los de actualidad también, y los antiguos, y ahora hay una tendencia de ventas. Hasta hace poco, la tendencia de ventas, ¿qué libros eran? Ha habido varios. Hay unos que son los más vendidos, que son los de autoayuda. Siento no poder pasaros la imagen, porque ha habido la noticia de que la gran escritora coreana de libros de autoayuda, la más vendida de todos los tiempos, resulta que se suicidó. Ella y su esposo, con 60 y pico de años. O sea que vaya autoayuda. Y la gente se va comprando esos libros y eso me ayuda a superarme y tal. Y no se dan cuenta que la mayor parte de libros de autoayuda tienen su contenido en el espiritismo. No se dan cuenta y de la forma más sutil se les están colando. Y eso altera las mentes y predispone sus mentes a ciertas cosas. Pero es lo que hay. Luego, aparte de libros de estos, ha habido últimamente una campaña también de venta de libros sobre masonería. ¿Cuántos libros no se estaban vendiendo actualmente sobre masonería, sociedades secretas, códigos Da Vinci, etcétera, etcétera? Pues ahora la moda resulta que está cambiando. ¿Sabéis? Conozco a una persona que está encargado en unas grandes superficies, en un gran almacén, y le fue precisamente el vendedor o distribuidor de libros, y le dijo que ahora la tendencia iba a cambiar. La tendencia, pues, iba a ser hablar cosas como esto. Sobre ángeles.
sobre ángeles. Son los libros que se están vendiendo ya más. Invasión angelical, pone aquí. Y nos habla de distintos libros que hablan sobre ángeles. Pero claro, también hay películas, ¿no? ¿Alguno de vosotros fuisteis a ver alguna, verdad que sí? Seguro. Series de televisión también, sí. ¿Por qué hay que tratar sobre ángeles? Solo porque, mira, hace gracia. ¿Sabéis cuando estáis en contacto con personas que han estado mucho en el mundo esotérico? Os daréis cuenta que tienen una gran afición y devoción por los ángeles. Ellos rezan a los ángeles. ¿Sabéis? Algo que la Biblia dice que jamás hay que hacer. Porque esos ángeles que se aparecen, que ellos contactan, no son ángeles de Dios precisamente. No son ángeles de Dios. Son demonios. Haciéndose pasar por buenos. Y yo he estado recuerdo una experiencia dando estudios bíblicos en casa de un joven matrimonio donde su hija les decía de que por la noche se acercaba un ángel y hablaba con ella. Y era una niña pequeñita. Esa niña no se estaba inventando nada. Lo veía ultra claro y le decía, sí, porque el ángel me ha dicho esto y tal. Y ellos estaban contentos porque su hija estaba con ángeles. ¿Pero eso era porque sí? No, porque sus padres estaban puestos de lleno en esoterismo. Bien, pues estas cosas pasan. No son cosas de ciencia ficción. A veces cuando uno va a dar estudios bíblicos en casa de según quién, se encuentra con grandes sorpresas y muy desagradables a veces. Pero vayámonos preparando porque los medios de comunicación nos están poniendo todas las cosas delante para dirigir nuestras mentes hacia un objetivo. Nos van preparando. Derechas y ultraderechas en Europa. Bien, aquí hay otro artículo, solo una parte, pero es más, tengo la continuación, no os lo perdáis. La derecha copa el debate político europeo. Domingo 26 de septiembre de La Vanguardia. Y nos hace un resumen de básicamente los países europeos donde la ultraderecha está subiendo por un motivo. ¿Por qué creéis que sube la ultraderecha en Europa? ¿Nadie piensa en nada? ¿Sí? ¿Por la crisis? Sí, es cierto, por la crisis se sube eso. Pero la ultraderecha normalmente dirige su atención sobre alguien para justificar que hay que salir de esa crisis. Ya pasó eso, ¿en qué época? ¿Lo recordáis? El nazismo, ¿verdad? Sobre alguien se volcó ciertas culpas. ¿Y ahora sobre quién se está volcando la culpa? Sobre los musulmanes, que están invadiendo Europa, que llevan aquí ya muchos años, y como pasó en Alemania. ¿Qué pasó en Alemania hace poco? ¿Qué dijo Angela Merkel? Que no se integran, la mayor parte, no sé si dijo que eran 4,5 millones de turcos en Alemania, no se integran, hacen sus guetos, siguen hablando su idioma, que bueno, que eso está bien, pero la cultura para nada se adapta. Y claro, los minaretes van saliendo cada vez más. Y esto no gusta a los alemanes. Es curioso, los alemanes, fijaros que también de tener un pasado religioso muy fuerte, han pasado a ser bastante poco cristianos. Pero curiosamente, ante el Islam, se unen. Pero eso no está pasando solo allí. Está pasando en el resto de Europa. Y la gente está viendo a los emigrantes, básicamente los que vienen de esos países, como si fueran, quién sabe qué. Hombre, hay de todo como en todas partes, ¿no? Pero es cierto que por algo se ha dejado que tanta emigración haya llegado a Europa. Si se debería buscar un conflicto entre Oriente y Occidente, qué mejor estratagema que dejar que vayan viniendo y vayan viniendo. Porque cuando se crea una crisis artificial como la que tenemos, provocada, a alguien se le va a poner el San Benito. Y ya vemos a quién está siendo. Por tanto, todo el terreno se está abonando para mentalizarnos de unos contra otros. Y esto no se va a aguantar por mucho tiempo. Hay que buscar una solución, eso es lo que se dice.
Por eso las derechas están mandando. Y las derechas, normalmente, ¿a quién están unidas? A la Iglesia Católica. A un cristianismo acérrimo, entre comillas, la Iglesia Católica. ¿Y la profecía qué dice? Que Europa, ¿a quién le va a dar el poder? ¿A un político cualquiera? Yo diría que al mejor de los políticos de ese momento. Y va a ser uno al que le toque, que en esos momentos vaya de blanco y salga por Roma a saludar en un balcón. ¿Sí? El poder va a ser dado al Papa, dice la profecía. Y por algo va a ser. El terreno se está abonando y se está preparando para eso. Y podemos pensar, bueno, si ha venido el Papa por aquí, han ido 4 gatos y estos no tienen ya poder para nada. Prepararos porque en una próxima conferencia, quizás mañana mismo o dentro de poco, vamos a ver algo que nos va a sorprender mucho al respecto. Hay otro artículo sacado de La Vanguardia el 24 de octubre y es de una exposición que se ha hecho en Alemania hace muy poco. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Una exposición repasa en Berlín el personaje de Hitler sin entrar en la devoción que suscitó. Fascinación perversa, pone aquí. Y nos habla de esta exposición que se ha hecho y nos dice: hay museos en Nuremberg y en Berchtesgaden, perdonad, mi alemán no es muy bueno, la residencia alpina de Hitler en, ¿sabéis dónde? Baviera. Hitler en Baviera. Sigue diciendo, películas como la impactante El hundimiento con el genial Bruno Ganz interpretando al Führer, 45 portadas del semanario Der Spiegel en los últimos 46 años, la primera de ellas en 1964, la última el año pasado, con un amplio reportaje dedicado a los cómplices de Hitler. ¿Hitler tenía cómplices? ¿O subió al poder porque también era el guapo de turno? Que defendía la ambigua tesis de que sin la colaboración de los extranjeros no se habrían podido perpetrar los crímenes nazis. ¿Quién estuvo detrás del nazismo? ¿Fueron solo ellos y ya está? No. Si Dios quiere, algún día trataremos de este tema en profundidad para que os deis cuenta de que detrás del nazismo habían sociedades secretas. Alemania estaba llena de esas sociedades secretas en esos momentos. Pero que además buscaban algo. Y Hitler fue apoyado financieramente por alguien que estaba al otro lado del mar. Pero bien, esto es una historia larga. De momento, solo os hago este apunte. No queda claro por qué eligieron los alemanes a Hitler con tanta pasión, señala en Die Tatsächlichtung o algo así, Martin Rand, que compara un cartel sobre eugenesia nazi que dice que los, entre comillas, tarados, tienen el doble de hijos que los normales, entre comillas también. Con las afirmaciones del ex economista del Bundesbank, Thilo Sarrazin, sobre la supuesta estupidez genética de los prolíficos emigrantes musulmanes que está embruteciendo a Alemania. Curioso, ¿eh? Esto se declaró hace poco y Angela Merkel tuvo que salir y ya sabéis que a este señor se lo hizo dimitir, etcétera, etcétera. La exposición lleva por subtítulo, bueno, un nombre alemán que no veas, y crímenes. El término es traducido frecuentemente como comunidad nacional, pero es mucho más exacto, comunión nacional, por los matices sacramentales y de fe que este segundo concepto aporta. Ya empiezan a haber conceptos religiosos, ¿eh? La exposición de Berlín, que no entra demasiado en el individuo Adolf Hitler, tampoco explica los motivos de aquella masiva, entusiasta y voluntaria colaboración de una sociedad ansiosa de seguridad, de un liderazgo fuerte e indiscutible. Fijaros, esa sociedad cómo se encontraba en estos momentos, necesitaba una seguridad y un líder indiscutible. ¿Qué le está pasando a Europa? Inseguridad, buscan seguridad. ¿Y no buscan un líder indiscutible? Caray, sí lo buscan, porque vaya presidencillos tenemos por todas partes, ¿no? Esa es la opinión generalizada. Las condiciones sociopolíticas y psicológicas de los alemanes del periodo de entreguerras, así como su cultura de ciega obediencia y referencia estatal,
su tendencia a la indiferencia moral, mira, ¿suena algo? Y el agresivo racismo europeo enfatizado por su identidad nacional no son abordados. Pero sigue diciendo el artículo: el Führer fue un vagabundo en las calles de Viena donde vivía de la caridad y de las acuarelas que vendía. Ya sabíais que también hacía de pintor. Pone un pobre sin techo. Esta es la continuación del artículo. Hitler como caudillo integrador. Todo eso no habría sido suficiente si no hubiera forjado una alianza con las élites industriales y militares del país, concluye Noten. Evidentemente había un respaldo detrás económico muy importante. Pero ahora hay unos detalles que antes hemos citado Baviera, ¿verdad? Puedes decir Baviera, ¿y qué tiene que ver Baviera? Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, sobre la misma frontera entre Austria y Baviera. Su acento no era austríaco, sino bávaro. Muchos de sus clientes eran judíos cuando pintaba. El cristalero Samuel Morgenstern o el abogado Joseph Feingold, que compraban por solidaridad aquellas postales que luego guardaron como tesoros cuando Hitler ascendió. Hannis dijo que Adolf tenía muchos amigos judíos. En 1913, a los 24 años, Hitler cobró una pequeña herencia de su padre. Se compró ropa y zapatos nuevos y se fue a Múnich. Un año después se alistó en el ejército como voluntario y se perdió su rastro. ¿Se perdió su rastro? Reapareció en las cervecerías de Múnich de 1923, con sus encendidos discursos antisemitas y contra la paz de Versalles. ¿Qué hizo durante este tiempo que desapareció? Pues hay gente que habla de que no desapareció como tal, sino que además dan muestras de cómo estaba en contacto con cierta sociedad esotérica, que fue la que lo instruyó en todos los conceptos que él luego empezó a proliferar y que llevó a Europa a lo que llevó. Pues bien, todo esto no son bromas. Fijaros, bueno, luego termina diciendo algo más, pero es igual, ya me lo salto para no avanzar más. Baviera. ¿Por qué Baviera? ¿Qué tiene que ver Baviera? ¿Es una casualidad sencillamente que ese personaje naciese allí? ¿De quién es? ¿O quién ha nacido en Baviera que nosotros conozcamos actualmente que verdaderamente es alguien con carisma, alguien que está lanzando un liderato mundial? ¿El Papa? El Papa es de Baviera. ¿Qué hay en Baviera? Baviera es la sede del catolicismo en Alemania. ¿De dónde surgió el imperio de Carlomagno? Pues desde esa zona se difundió el catolicismo con fuerza. El resto de Alemania básicamente era protestante. Y han pasado los años y Baviera sigue siendo católica. Y desde allí, curiosamente, están surgiendo los personajes a través de la historia que están causando tanta sensación. Catolicismo detrás. Con esto no estoy diciendo que todo lo católico sea malo, entendedme. Pero que todos sabemos que cuando hablamos de esto estamos hablando de sus élites. Del Próximo Oriente. Y precisamente el Yemen aparece en esos textos como Etiopía. No es la Etiopía actual. Recordad que alguna vez hemos tenido que aclarar este punto más de una vez. El Yemen actual es la antigua Etiopía bíblica. Y dijimos que Estados Unidos atacaría al Yemen. ¿Sabéis? Ayer mismo recibí un email de una persona que precisamente vio la conferencia del año 2007 y me escribió diciendo: caray, en esa conferencia se habló de que Estados Unidos atacaría al Yemen. Y ahora está pasando. Pues bien, no es porque yo sea profeta, yo sencillamente hago eco de la voz de los profetas que ya escribieron esto, los profetas bíblicos, los profetas de Dios, que no han fallado absolutamente nunca, y por supuesto no van a fallar. Pues vamos a relacionar esto con una noticia
Yemen acusa al Awlaki de preparar atentados contra intereses extranjeros y Estados Unidos le responsabiliza de ser el mentor del mayor Hassan, acusado de matar a 13 soldados, etcétera, etcétera. En el Yemen se está acusando a ciertas personas de ciertas organizaciones, tipo Al-Qaeda, que están llevando los problemas a esa nación. Pero claro, mientras, esto no queda así. Estados Unidos está participando de ataques directos al Yemen, aunque poco resuenen las noticias, pero así está siendo. Fijaros, relacionado con todo esto, vamos a pasar las imágenes en la pantalla. ¿Es pot veure? Sí. Al-IACA acusa ahora al Vaticano de estar detrás del atentado contra Juan Pablo II. ¿Recordáis este atentado? Que fue en un día 13, curiosamente. Este señor, que fue el acusado de disparar 3 tiros contra el Papa, Juan Pablo II, no llegó a matarlo. Este señor ahora dice todo esto que podéis ver aquí. Es el autor del atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Asegura que ni la CIA norteamericana, ni el KGB soviético, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa de origen polaco. ¿Sabéis que se dijo que había una alianza búlgaro-comunista para ir contra el Papa, y esa fue la excusa que se dio? Él ahora dice que de eso nada, que fue el propio Vaticano el que preparó todo eso. Acá pasó 19 años en la cárcel en Italia antes de ser indultado. Recogí varios artículos, en principio solo tenemos este aquí. Él, fijaros lo que dice, ha culpado al entonces prosecretario de Estado del Vaticano, Agustino Casaroli, de haber sido el cerebro que supuestamente orquestó el asesinato del Papa. Y fijaros, el Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola. El Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola por AK en la mano, un brazo y el abdomen cuando viajaba en un vehículo abierto en la plaza de San Pedro del Vaticano. ¿De dónde creéis que sale ahora el Papa móvil cerrado? Pues precisamente porque, claro, conferencia de hoy, después de un tiempo sin hacer ninguna, como siempre, y ante todo me he de excusar porque la técnica no es lo nuestro y hemos tenido graves problemas con el ordenador. Teníamos toda la información preparada para 3 conferencias aproximadamente y como no estaba extraída de allí, el disco duro se rayó entero, de arriba abajo parece ser, y no hay forma de recuperar esa información. Por tanto, hoy la grabación va a ser totalmente distinta de lo habitual. Vamos directamente con una cámara, una webcam, y además tendremos que ir haciendo unas paraditas para que la grabación también entre lo que aparece en pantalla. Muchas de las noticias que vais a ver sencillamente están sacadas de periódico que yo voy a sujetar en mi mano mostrando a la cámara, para que vean un momento dónde está. Yo tendré que leer en vez de estar mirando a la pantalla. No nos ha quedado más remedio que hacerlo así. Pero es que o saltamos un poco de la tecnología o es que sería imposible seguir haciendo las conferencias ahora. Y hay temas que quiero tratar y no podemos ir posponiendo. Pues bien, vamos a empezar. ¿Os recuerda algo lo del Yemen? Donde tratamos el tema de Daniel capítulo 11 versículos finales, que son nuestros tiempos actuales. Dijimos que el rey del norte, Estados Unidos, junto con ese poder que está también detrás suyo, que es el Vaticano, harían ataque a las tierras del mundo oriental. Su religión, el Islam. Y además dijo, alguien también del Congreso, aliado de Berlusconi, decía, estas visitas aumentan la distancia entre Italia y sus aliados tradicionales y crean problemas innecesarios con la Santa Sede. Fijaros cómo es como una contraposición entre Santa Sede y el mundo islámico extremista, del cual él parece formar parte, ¿no? Fijaros como siempre las tensiones cada vez están tirando y tirando más. Y tarde o temprano ya sabéis que esto va a terminar mal. En este otro artículo, sacado de La Vanguardia, del 26 de septiembre, nos hace un análisis también de separación de religión y cultura por el fundamentalismo. Y hay un apartado que nos dice, Marruecos y Argelia están persiguiendo a los cristianos.
Salvo excepciones, son musulmanes convertidos al protestantismo. En España la Iglesia Católica pierde adeptos, pero aumenta el número de conversos al Islam. ¿Veis la cosa como está cambiando? España, tradicionalmente católica, con unos pocos protestantes. Los que había hace muchos años los exterminaron, y hace unos años vuelven a haber protestantes, pero siguen siendo una minoría. Pero ¿quién está creciendo? El Islam. ¿Creéis que esto va a aguantar así y nadie va a hacer nada? Por supuesto que alguien va a hacer algo. Fijaros cómo la situación se va tensando. Y en esta noticia, que aquí veis, os voy a comentar, no sé si recordáis la escena de un atentado fallido que hubo en Times Square. Y fijaros la persona que precisamente se ha declarado culpable, dice: protegeos porque la guerra con los musulmanes no ha hecho más que empezar. Fijaros qué tensión se está librando entre Oriente y Occidente, pero fijaros qué aparece en esta misma noticia. Mientras Estados Unidos no retire sus tropas de Afganistán e Irak, ni cesen los ataques con aviones no tripulados en Somalia, Pakistán y Yemen, y se ataque en suelo musulmán, nosotros atacaremos aquí. Ya veis, se sigue atacando en el Yemen. Recordad que ya lo dijimos en alguna anterior conferencia. Eso ya había empezado. Pues sigue estando. Daniel no se equivocó cuando escribió. Vamos a ver otra noticia vinculada un poco al mundo islámico. ¿Sabéis? Esta noticia que veis aquí enlaza a Gaddafi con Berlusconi, se están dando la mano, y vosotros no sé si lo recordáis, pero el 31 de agosto de 2010 apareció esta noticia y decía, según el líder libio, tiene que ser la religión de Europa. ¿Sabéis cuál? ¿No lo adivináis?